Y bueno, para impartir la conferencia del día de hoy nos acompaña la maestra Yael Leguel Balcés. Ella cuenta con una especialidad en psico-oncología por el Instituto Psicológico para las Artes y las Terapias. También cuenta con un posgrado en psico-neuroinmunoendocrinología por el Consejo Mexicano de Neurociencias. Es licenciada en Psicología por la UNAM. También es licenciada en Derecho en Diseño Gráfico por la Universidad Londres. Cursó el Seminario de Antropología de la Muerte en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí en el instituto cursó el diplomado en Tanatología y se desempeña como conferencista, tallerista en fundaciones oncológicas, y desde hace algún tiempo forma parte de la plantilla docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Ella nos va a impartir la conferencia del día de hoy. Los dejo con la maestra Yael Leguel para que imparta la conferencia Ideación suicida en el adolescente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Un placer poder estar y compartir con ustedes en esta tarde de viernes. Agradezco su atención, su presencia, de cada uno de ustedes por dedicar el tiempo para aprender un poquito de este tema que se ha convertido en un problema social en la actualidad, porque desafortunadamente la ideación suicida en el adolescente cada vez es mayor. Y bueno, para poder comenzar a hablar de este tema, lo primero que necesitamos es comprender la etapa evolutiva de la adolescencia. La adolescencia viene de la etimología adolecer, y es una etapa evolutiva que todos los seres humanos cuando crecemos vamos a experimentar, y se caracteriza porque es una etapa de cambios. Hay cambios físicos, hay cambios en los procesos de la mente, hay cambios psicológicos, y toda esta serie de cambios van a implicar un proceso de pérdidas. Hay una pérdida de lo que es nuestra niñez, hay una pérdida de los padres que tenemos como niños, y hay un cambio a los padres que vamos a tener como adolescentes. Hay pérdidas de nuestra percepción social. Esto lleva a que sea una etapa donde va a haber mucha incertidumbre, va a haber mucha desesperación, porque todos estos cambios que se están presentando en la adolescencia no es que sean de una manera consciente, se van dando y se van percibiendo paulatinamente, de forma inconsciente, y estamos en un punto en donde nos encontramos con seres que no son niños, pero no son adultos. Entonces están en este punto que para algunas cosas son demasiado grandes, pero que siguen siendo demasiado pequeños o demasiado inmaduros para otras cosas. Todos estos cambios físicos, sociales, personales y emocionales van a determinar mucho quién va a ser este adolescente como adulto. En la psicología se determina que en la adolescencia es donde se va a definir nuestra autonomía y nuestra independencia como individuos. Entonces, bueno, ¿qué tipo de cambios físicos vamos a encontrar? Es una de las principales etapas de la vida donde vamos a encontrar la mayor cantidad de cambios físicos, como el crecimiento acelerado. Esto quiere decir que la estructura ósea, los músculos se empiezan a desarrollar, empieza a haber este famoso estirón, hay un desarrollo cerebral, hay un desarrollo que tiene que ver con la segregación de hormonas. Esto lleva a un proceso de un desarrollo sexual, de un desarrollo hormonal. Empiezan a marcarse diferencias de roles en cuestión de género. En las mujeres aparece la menstruación, en los hombres la primera eyaculación, aparece el vello en el cuerpo, el vello púbico, el vello facial, aumenta la estatura, hay cambios en el peso, en la forma del cuerpo. Hay aparición de características sexuales secundarias, son cambios muy notorios físicos. En cuestión de cambios de los procesos de la mente, de los cambios cognitivos, empieza a haber ya una maduración del pensamiento lógico. El pensamiento se empieza a volver un poco más objetivo,
y empieza a existir una percepción y una construcción de mi punto de vista sobre el mundo. El adolescente ya empieza a distinguir lo que es verdad de lo que es mentira o la realidad de lo irreal. Puede hacer predicciones sobre hechos que pueden suceder a futuro como una cuestión acción-reacción. Y en cuestión emocional, todos estos cambios, de alguna manera, como les decía, van a representar un proceso de pérdidas. Entonces, emocionalmente es una etapa de subidas y bajadas. Las emociones empiezan a intensificar y pueden aparecer de una manera intensa. Todos podemos recordar tal vez en nuestro amor de la adolescencia cómo casi nos azotábamos y sufríamos, y es que nunca nadie me va a querer, es que nunca he amado tanto a alguien. ¿Por qué? Porque el desarrollo emocional en el adolescente hace que las emociones se vivan de una manera intensa. Hay una mayor preocupación por lo que siente, y como el adolescente inconscientemente está sumergido en este proceso de desarrollar su individualidad y está explorando sus diferentes facetas de la personalidad, empieza a surgir también una idealización del entorno. Los adolescentes se vuelven leales a sus pares, por eso son los mejores amigos de la vida, y hay una crisis de identidad. Toda esta serie de cambios produce quiero saber quién soy, quiero saber a qué vengo, pero no hay una madurez emocional. No, el adolescente no sabe cómo actuar, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo manejar todas las pérdidas y cambios que está experimentando. Por lo tanto, emocionalmente es una etapa de mucha incertidumbre. Cuando hablamos de las pérdidas en la etapa de la adolescencia, nos vamos a encontrar que el adolescente, su percepción de sí mismo, su autoestima, de alguna manera va a depender en gran medida de su entorno social. Así que, por ejemplo, la pérdida de una amistad o la pérdida de pertenecer a un grupo social, de una relación amorosa, de una relación sentimental, el cambio de un salón de clase, el cambio de un ciclo escolar, el cambio de una ciudad, de una escuela, la separación de un familiar, la muerte de los padres o de un ser querido, van a constituir una de las mayores pérdidas que va a poder experimentar el adolescente y que van a marcar cambios en su conducta, cambios en su comportamiento. Aunque el adolescente ya tiene la madurez para comprender qué es la muerte en la adolescencia es algo que se percibe como muy lejano. Así que cuando un adolescente experimenta una pérdida de muerte, la va a experimentar como algo repentino, tajante, que nunca había vislumbrado como algo cercano, algo que no podía pasar en su entorno. Si sucede una pérdida por muerte, el adolescente empieza a pasar en un autocuestionamiento y una reflexión profunda de la vida, del significado de la vida, que puede marcar mucho su individualidad. Puede el adolescente tener como actitudes hostiles o actitudes de rechazo y de enojo al experimentar estas pérdidas. Se preguntará ante todas las pérdidas, no solo ante la muerte, el por qué a mí. Y va a aumentar una sensación de coraje, de frustración y de enojo. En la adolescencia vamos a aprender el significado de lo que es pasajero. Va a empezar a existir por primera vez una sensación de nostalgia o de tristeza, de añoranza por el pasado, por eso que tuve cuando era niño, por esa niñez perdida, por esas ilusiones, por esas fantasías, por esos sueños, por esos amores de la infancia. Por primera vez existe esta sensación
de nostalgia, de añoranza de un pasado. De alguna manera, el adolescente va a asumir las pérdidas de su entorno por imitación. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme como los adultos vivan las pérdidas de su entorno, el adolescente va a trabajar sus propias pérdidas. De alguna manera es muy importante esta imitación, por eso es tan importante que los adultos que estén alrededor tengan este equilibrio emocional y tengan esta cuestión de cómo manejar sus pérdidas. Como les decía, la etapa de la adolescencia es una etapa de un duelo por todo lo que ya pasó. Es una etapa donde se dice adiós al niño y, como les decía, no solo al niño. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá van a cambiar. Tengo que decirle adiós a los padres de la niñez para recibir a los padres del adolescente. No solo a los padres, sino al entorno social, al trato que recibo de familiares, de maestros. Y hay una mezcla de emociones, porque por un lado hay, como les decía, esta rabia o esta añoranza o esta tristeza por lo perdido, pero también en la adolescencia hay un deseo y hay una búsqueda, hay una alegría, hay una añoranza por desarrollar esta individualidad, por conquistar este mundo propio, de alguna manera por empezar, por decirlo así, a crear este adulto que voy a llegar a ser. De alguna manera, como estamos viendo, el trabajo que tiene que hacer un chico, una chica adolescente para convertirse en un adulto maduro es complejo, es contradictorio, es un proceso doloroso y es un proceso de duelo. Como les digo, es un duelo por lo perdido, es este adiós a la niñez, a la infancia, y el duelo se manifiesta con muchas emociones. Se manifiesta con cambios en el estado de ánimo, se manifiesta con mal humor, se manifiesta con agresividad. Por eso, ¿no? Cuando empezamos a convivir con adolescentes, se dice, no, es que tiene un mal carácter. Realmente se está enfrentando a todas estas pérdidas y a todos estos cambios. Por eso, cuando nosotros aprendemos a distinguir y a conocer todos los problemas que se viven de manera frecuente en la adolescencia, podemos identificarlos y de alguna manera desactivarlos. ¿Cuáles son los problemas más comunes del adolescente? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con lo social. Los problemas con los amigos, con las relaciones, con las personas con las que convivo, con las personas o los grupos a donde pertenezco. Problemas en la escuela que tienen que ver con el desempeño, con el rendimiento. Obviamente problemas en la casa, con las relaciones familiares, porque hay una falta de entendimiento y porque de alguna manera también nos estamos enfrentando a que los padres del adolescente están viviendo las pérdidas de su hijo, de la infancia, está cambiando a un adolescente. El adolescente se va a encontrar con trastornos de su percepción de la autoestima, está viviendo cambios en su cuerpo, entonces su manera de verse va a ser diferente. Esto le puede llevar a tener trastornos en la alimentación, puede llevarlo a empezar a tener trastornos por uso de sustancias. Incluso como el adolescente está desarrollando su sexualidad, vamos a encontrar dentro de los problemas de la adolescencia embarazos no deseados, abortos, abusos sexuales, acosos. Y hay una situación que está sucediendo con los adolescentes actualmente que viene desarrollada desde que se suscitó la pandemia en el año 2020.
La pandemia en el año del 2020 vino a generar un cambio en los niños que actualmente son adolescentes. ¿Por qué? Porque su capacidad de relacionarse con otros, por esta parte de estar de alguna manera encerrados en casa, hizo que se volviera a veces más difícil esta capacidad de relacionarnos, hizo que de alguna manera se les generara una incertidumbre del futuro. Los porcentajes decía que aproximadamente el 43% de los jóvenes tiene miedos o se siente pesimista en cuestión a su percepción del futuro a raíz de que vivieron una pandemia mundial, y sobre todo una de las principales consecuencias es que empezó un mayor aumento de las tecnologías. Hay un mayor uso de dispositivos móviles, del internet, lo que hace que por un lado el adolescente tenga más acceso a información, pero por otro lado se aísle. A diferencia de las estadísticas, se vio que uno de cada tres de los adolescentes, a raíz de todos estos cambios suscitados en el mundo, empezaron a pedir ayuda porque empezaron a notar malestares en su proceso mental, en su situación de estrés, de ansiedad, en situaciones físicas. Y bueno, es una situación que tenemos que tomar en cuenta de que cambió en estas pérdidas y en estos cambios con los adolescentes que tenemos hoy en día. Después de tener esta breve introducción del proceso de la adolescencia, vamos a entender qué pasa con el suicidio. Con el suicidio en la adolescencia, pero para eso tenemos que definir que el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la vida, la propia vida. El comportamiento suicida es ese comportamiento o esa acción que puede llevar a una persona a morir. Hago mucho énfasis en esta cuestión de que es un acto intencional donde el fin es quitarse la vida. Un comportamiento suicida que suele haber mucha confusión, por ejemplo, estos chicos que practican deportes extremos y que se van y se avientan de un paracaídas, su intención no es quitarse la vida. Su intención es vivir una situación de adrenalina, o su intención es romper el récord de aventarse del punto más alto. Entonces no es considerado una conducta suicida. La conducta suicida es cuando existe este acto intencional y deliberado de quitarse la vida o de llevar a la acción de llevar a la persona a morir. El suicidio es obviamente una conducta autoinfligida con la intención de morir, como el resultado de un comportamiento, sea cual sea. Va a haber una serie de factores de riesgo que tenemos que tener presentes, que de alguna manera nos van a determinar. Un factor de riesgo nos habla de una predisposición hacia esta conducta suicida. Estos factores de riesgo es importante identificarlos porque son factores que no quiere decir que solo porque estén ahí es que una persona se vaya a suicidar, pero nos ayudan a entender. Principales factores de riesgo. Las cifras en la epidemiología de los suicidios en el mundo nos dice que cada 40 segundos una persona muere por suicidio. Vamos a hacer cuentas de que tenemos una conferencia que dura 60 minutos. 60 minutos son... también calculo. 60 minutos, estamos hablando que cada minuto tiene 60 segundos, estamos hablando de 3.600 segundos que dura la conferencia, entre 40. Estamos hablando que el tiempo que dura esta conferencia, 90 personas en el mundo van a morir por suicidio. Es un número altísimo. El suicidio
es la principal causa de muerte en el mundo que no está asociada a enfermedades. Ya superó a los accidentes de tránsito y a las guerras que antes ocupaban las principales causas de muerte en el mundo no asociadas por enfermedades. De cada persona que se suicida, cada persona que consuma el acto, vamos a encontrar que detrás hay 20 personas que lo intentaron. Estamos hablando que por cada suicidio consumado hay 20 suicidios que no lograron consumarse, pero que sí hubo un intento de acabar con la vida. Entonces, si dijimos que en lo que dura la conferencia 90 personas se suicidaron, si lo multiplicamos por los 20, estamos hablando de 1,800 personas que tuvieron un intento de suicidio. Estamos hablando de 1,800 personas que le están pasando muy mal emocionalmente. De los factores de riesgo de estas personas que cada 40 segundos se suicidan, se ha descubierto que hay una prevalencia en cuestiones sociodemográficas, en cuestiones que tienen que ver con género, edad, estudios, nivel social, condición social, condición de matrimonio. ¿Y qué es lo que hay? Se suicidan en el mundo mayor cantidad de hombres, de varones, que de mujeres. El 78% de los suicidios se da en varones. En edad, los factores de riesgo tenemos a hombres en la edad de la adolescencia o en edad avanzada. Factor de riesgo, ser soltero o ser viudo. También todo lo que está relacionado con un nivel socioeconómico o socioeducativo o bajo, o el pertenecer a una minoría étnica o a una minoría o a un grupo en específico sexual. Vamos a encontrar factores de riesgo personales que tienen que ver sobre todo con cuestiones de salud física, problemas de salud crónicos como enfermedades crónicos degenerativas, enfermedades que causan dolor, que causan rechazo social o enfermedades que son incurables. Vamos a encontrar como factores de riesgo trastornos mentales que están relacionados con depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad como esquizofrenia, uso de sustancias, adicciones, trastornos de alimentación. Vamos a ver que hay ciertas variables psicológicas que es un factor de riesgo para el suicidio, que tienen que ver con ya sea ser una persona muy agresiva, muy impulsiva, muy violenta, ser una persona que tenga falta de control, que tenga baja autoestima, que sea muy insegura, que sea muy dependiente emocionalmente, personas que tengan poca tolerancia a la frustración o personas que sean hipersensibles con mucha sensibilidad a la crítica, pocas habilidades sociales, pocas habilidades para relacionarse o muy tímidas. Otros factores de riesgo tienen que ver con el haber tenido conductas suicidas previas, el tener intentos de suicidio previos o autolesiones previas. Autolesiones como quemaduras o cortes en alguna parte del cuerpo. El haber tenido antecedentes de violencia previos es un factor de riesgo, antecedentes de violencia ya sea físicos, psicológicos o sexuales, maltrato infantil, bullying, ser víctimas de humillación, víctimas de situaciones de violencia en el entorno como guerras o estar en un lugar muy inseguro o estar en un lugar donde hay actos de terrorismo, de narcotráfico, desastres naturales y personas que están privadas de su libertad. También como factores de riesgo vamos a encontrar situaciones que tienen que ver con el entorno familiar. En primer lugar, el carecer del apoyo familiar, el vivir en una familia conflictiva, disfuncional,
donde no hay problema, donde no hay apoyo, donde hay problemas de comunicación, es un factor de riesgo. Donde en la familia tenemos antecedentes de suicidio. Si recuerdan, yo les dije que el adolescente va a imitar a sus adultos en cómo manejan sus emociones y cómo trabajan sus pérdidas. Entonces, si en la familia tenemos antecedentes de intentos de suicidio, tenemos antecedentes de trastornos mentales, de uso de sustancias, es un factor de riesgo. Embarazos no deseados, el manejo de las pérdidas, los duelos que se viven, ya sea ausencia de los padres, ya sea por divorcio, por muerte o alguna pérdida significativa de personas importantes. Problemas económicos y bajo nivel educativo son factores de riesgo de la cuestión familiar hacia el suicidio. Y por último vamos a encontrar factores de riesgo sociales, que tienen que ver con el entorno. Tienen que ver con falta de apoyo social, con problemas sociales, tienen que ver con esta falta de accesibilidad, ya sea a servicios de salud, a educación, actividades laborales, actividades culturales. Tienen que ver, como les decía, estar en un lugar violento, en una residencia insegura, con clima de violencia, estar en un lugar donde hay una alta incidencia de alcoholismo o de otras adicciones. Y hay una cuestión como un factor de riesgo que es muy importante y es la exposición al suicidio de otra persona. El vivir el suicidio de alguien cercano o alguien conocido es un factor de riesgo para el suicidio. También todos los factores socioeconómicos que tienen que ver con problemas y con el desarrollo de la comunidad son factores de riesgo para el suicidio. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que se dicen del suicidio. Es un tema del que no se habla libremente. Todavía al día de hoy hay muchos tabús para hablar de suicidio y sobre todo para hablar de suicidio en niños y adolescentes. Es por eso que parte del objetivo de esta conferencia es desmitificar algunas falsas creencias del suicidio. Y las vamos a ir viendo, estos mitos. Falsamente se cree que la persona que se quiere matar no lo dice. El criterio científico nos dice que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas manifestaron claramente sus propósitos de acabar con su vida. Segundo mito, el que lo dice no lo hace. Falsamente se cree que la persona que lo dice lo hace para chantajear o para manipular, pero el criterio científico nos dice que de cada 10 suicidas, 9 expresó con palabras o con gestos o con cambios de conductas que lo iban a hacer. La mayoría de los suicidios fueron precedidos por signos de advertencia verbal o conductual. Mito número 3. Los que intentan suicidarse no desean morir, solo llamar la atención. Cuando nosotros estamos hablando de la conducta suicida, lo que estamos encontrando es una persona que está viviendo en una situación de sufrimiento. Y esta persona lo que desea es dejar de sufrir. No desea llamar la atención, desea dejar de sufrir y por lo tanto lo que desea es pedir ayuda para dejar de sufrir. Por eso no es una conducta de llamar la atención. Hay otros mitos que tienen que ver sobre todo con el intento de suicidio. Cuando una persona realiza un intento donde no logra consumar el suicidio, también se cree falsamente que, por ejemplo, si una persona se hubiera querido matar de verdad, hubiera utilizado un método que le hubiera asegurado la muerte, como darse un balazo en la cabeza, y es un mito muy despectivo, es un mito que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del suicida, estamos encontrando a una persona que está viviendo una ambivalencia. Tiene deseos de morir y tiene deseos de vivir. Está en esta lucha entre la vida y la muerte.
Esto quiere decir que el método que elige para atentar contra su vida no refleja el deseo de morir. El método que elige el suicida va a depender de sus posibilidades, del acceso que tiene al método y de alguna manera de la capacidad de razonar en el momento de la crisis. Entonces no es proporcional a los deseos de muerte el método que él usa. Creer que cuando una persona se repone de una crisis, de una crisis suicida, o sea, creer que cuando una persona tiene un intento de suicidio y ya se recuperó, creer que esta persona no puede suicidarse es un mito muy erróneo. ¿Por qué? Porque el criterio científico nos dice que más de la mitad de las personas que atravesaron una crisis suicida, que más de la mitad de las personas que intentaron suicidarse una vez, van a terminar suicidándose a lo largo de los 3 meses o 6 meses siguientes. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona después de la crisis empieza como a estar mejor, entonces la familia y el entorno baja la guardia y es cuando nos encontramos con un acto suicida. Tampoco tenemos que creer que una persona que tuvo un intento de suicidio va a estar en riesgo toda la vida. No quiere decir que la persona que lo hizo una vez siempre va a estar en esta situación de riesgo, porque conforme va pasando el tiempo, un año después, empieza ya a haber una mejoría. Mito número 7. Creer que el suicida o que todo el que se suicida está deprimido. No nos confundamos, la depresión es una enfermedad que de alguna manera tiene que ver con un trastorno, es una enfermedad mental, es una enfermedad del estado de ánimo. Y sí, aunque las personas que están deprimidas tienen una mayor posibilidad de querer suicidarse, no es lo mismo un intento suicida o un suicida con la depresión. Hay otros factores que van a intervenir y que ahorita vamos a ver con el suicidio, no solamente la depresión. Por lo tanto, nos vamos al mito número 8, en donde se cree falsamente que un suicida es un enfermo mental. No es así. Las enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastornos de adicciones, etc., sí pueden llevar a una conducta suicida, pero no todo el que se suicida es un enfermo mental. La persona que se suicida, como les decía, es una persona que sufre. Mitos: creer que el suicidio se hereda. El suicidio no se hereda. Como les decía, sí hay una imitación de unas conductas, pero no es algo que genéticamente se vaya a heredar. No porque un padre haya cometido suicidio, genéticamente su hijo lo va a heredar. Hay una cierta predisposición hacia trastornos de la personalidad que sí se hereda, pero no el suicidio. Un mito muy importante, al que siempre lo remarco, y es que el suicidio puede ser prevenido. Así como los accidentes de coche buscan hablar y te ponen, ponte el cinturón, o cuando vas manejando en la carretera te dicen, no maneje cansado, su familia lo espera. ¿Qué es lo que buscan todas estas señales? Que disminuyan los accidentes de tráfico, que sean prevenidos. El suicidio, con la información, así como los accidentes de tráfico, puede ser prevenido. Por eso, hablar del suicidio no incita a que las personas lo realicen. Hablar del suicidio, al contrario, puede ayudar a que una persona que está en riesgo suicida cambie esa conducta y pida ayuda. Un mito que también es muy falso es creer que no podemos ayudar a una persona que está en crisis suicida si no tenemos una preparación en cuestión de estudio de psicología, psiquiatría o de cuestiones de la mente. Si nosotros nos encontramos con una persona que está en un riesgo, en una crisis suicida, podemos ser esa persona que va a marcar la diferencia para poder obtener el tiempo para que tenga un abordaje adecuado y salvarle la vida. Mito número 13, viene muy de la mano:
creer que solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. Realmente nos corresponde a todos como sociedad creer que el suicida o los que se intentan suicidar son individuos peligrosos, porque si atentan contra su vida van a poder atentar con la vida de los demás. No es así. Es muy poca y muy baja la estadística de las personas que tienen un intento suicida y que se vuelven homicidas. Mito número 16. Creer que una persona que se va a suicidar no va a emitir ninguna señal de advertencia. Como les decía, de cada 10 suicidios, 9 lo informan. Creer que el suicida desea morir. Como les decía, el suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Ahora, ponerles características o condiciones a las personas que se suicidan. Creer que una persona que se intenta suicidar es un cobarde, o creer que una persona que se intenta suicidar es valiente, es un error clasificarlo así, porque el suicidio no tiene nada que ver, como les digo, con la valentía, con la cobardía. La valentía y la cobardía son atributos de la personalidad, no tiene que ver con el suicidio. Creer que va a depender de una cuestión socioeconómica como la pobreza o la riqueza. Creer que tiene que ver con la edad. No solo los viejos se suicidan, o creer que los niños no se suicidan es un error. Creer que si tú retas a alguien, si se reta a una persona que tiene una conducta suicida, no lo va a hacer. Creer que no se puede contribuir a la prevención del suicidio es un error. Vamos a explicar un poquito cómo se llega a esta conducta suicida. Y vamos a verlo así. Todos en la vida nos vamos a enfrentar con problemas. Los problemas son problemas simples y sencillos, desde el hecho de me despierto a las 6 de la mañana o me despierto a las 6:30. ¿Por qué? Porque un problema es una situación que nos va a demandar tomar una decisión, y al tomar una decisión vamos a sacrificar algo. Si yo me despierto a las 6 de la mañana, me da tiempo de hacerme un desayuno muy rico y irme a la escuela o irme a trabajar. Si yo me despierto a las 6 de la mañana, estoy sacrificando media hora más de sueño. Si yo me despierto a las 6:30, no me va a dar tiempo de hacer un desayuno rico, pero voy a dormir media hora más. Tengo un problema que implica una decisión y que implica un sacrificio. Si yo decido despertarme a las 6:30, estoy sacrificando media hora de sueño. Si yo decido despertarme a las 6, estoy sacrificando media hora de sueño. Si yo decido despertarme a las 6:30, estoy sacrificando mi desayuno. Esos son los problemas. Problemas cotidianos que nos enfrentamos todos y que de alguna manera los vamos resolviendo continuamente. Cada vez que tomamos una decisión, estamos resolviendo un problema. Y no tiene que ser una cuestión grave o importante. Lo más importante al saber de los problemas es que los problemas demandan una decisión, y decidir conlleva sacrificar algo. Hay un momento en que nos empieza a costar trabajo tomar una decisión. Hay un momento en donde no queremos, no podemos o no estamos dispuestos a realizar el sacrificio que implica tomar esta decisión. En ese momento el problema se convierte en un conflicto. Por lo tanto, un conflicto es un problema que no podemos o no queremos resolver, ya que todas las opciones para hacerlo requieren de sacrificios o riesgos que no estamos dispuestos a asumir. Así que, después de un problema, tenemos un conflicto. Y el conflicto puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, un conflicto en un matrimonio pueden pasar años y la pareja puede estar en conflicto mucho tiempo. ¿Hasta que qué pasa? Hasta que este conflicto nos empieza a desbordar, empieza a abarcar diferentes etapas y esferas de nuestra vida. Y en ese momento este conflicto se convierte en una crisis. Si se fijan, nosotros decimos, tengo un problema,
tengo un conflicto, pero ya decimos estoy en crisis. La crisis es cuando el conflicto nos supera. La crisis es cuando ya estamos en una situación que no podemos manejar, que nos supera, que abarca todas nuestras esferas de la realidad y que es muy desgastante, que empieza a tener niveles de ansiedad muy altos, que empieza a generarnos emociones y que nos cuesta trabajo detenerlas y se vuelve insoportable. Cuando experimentamos estas crisis, ¿qué es lo que pasa? Todas las crisis van a requerir una solución. Y no resolverla significa que estamos en una situación que es incómoda y que se vuelve insoportable. Cuando experimentamos una crisis, todos vamos a tener ciertas fantasías de evasión. ¿Cuáles son estas fantasías de evasión? Cuando decimos, ay, quisiera desaparecer, o quisiera quedarme dormido y no seguir adelante, o quisiera poderme ir de viaje y alejarme de todo. Cuando esta crisis nos supera, todos tenemos esta ligera fantasía de evadir eso que estamos viviendo. Hay un momento que estas fantasías de evasión empiezan a convertirse en una fantasía de muerte. Y si me muero, esta crisis que estoy viviendo se va a solucionar. Cuando una crisis nos sobrepasa y empieza a existir una ambivalencia entre el deseo de muerte y el apego a la vida, empezamos el proceso de la ideación suicida. Y la ideación suicida es cuando aparecen pensamientos cuyo contenido está relacionado con acabar con la existencia. Si se fijan, todo esto que les expliqué del problema y del conflicto, de la crisis y de las fantasías de evasión, son etapas que todos los seres humanos tarde o temprano ante alguna situación vamos a experimentar. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, todos atravesamos crisis, todos tenemos fantasías de evasión, pero cuando ya empezamos a tener estas fantasías de muerte, ya empezamos a tener la aparición de este riesgo suicida. Estos pensamientos en donde de alguna manera morir es la solución ante la crisis. Y como les decía, la persona con pensamientos suicidas realmente no quiere morir. Lo que realmente quiere es dejar de sufrir y encuentra la muerte como una alternativa válida a este sufrimiento. Es por eso que cuando una persona expresa estos deseos de morir, lo más importante es tomarla en serio y canalizarla a un centro de atención o con un profesional. ¿Por qué? Porque esta persona lo que nos está expresando es que está en una crisis y que esta crisis lo está desbordando y que no sabe cómo manejarlo. Y que esta crisis lo puede llevar a tener una conducta suicida. ¿Por qué? Porque de estas ideaciones suicidas, la persona puede empezar a realizar un plan de cómo morirse y la persona puede ejecutar este plan. Puede tener un intento de suicidio o tener un suicidio consumado. Por eso lo primero que se debe de hacer cuando una persona expresa deseos de suicidarse o de morir es tomarla en serio, darle el valor a sus emociones y pedir ayuda. Es una de las principales señales que nos va a mostrar el adolescente suicida. Vamos a encontrar que va a haber una serie de señales que son sutiles, aparte como de señales que pueden parecer obvias. Y estas fantasías de muerte, estas fantasías de evasión continuamente, es una señal sutil
que puede interpretarse como el inicio de un camino a un suicidio. Frases que podrían ser: me quiero morir, ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero despertar, no quiero seguir, quisiera desaparecer. Muchas veces creemos que el suicida es una persona que se va a ver triste, o que está enojada, o que está aislada, o que está angustiada. No siempre es así. Sí, una persona que está experimentando una crisis puede tender a aislarse, puede tender a manifestar enojo o tristeza, pero hay muchas veces que el suicida no se ve como suicida. Personas que tienden a actuar con exceso de confianza, que es una manera de ocultar una baja autoestima. Personas que de alguna manera manifiestan esta pérdida de autoestima con una exigencia muy grande ante sí mismo. Personas que son muy autoexigentes y que tienen que ser muy perfeccionistas y que lo hacen todo bien y que les gusta tal vez mostrarse con la ropa limpia y una manchita hacen que me enoje. ¿Okay? La pérdida de autoestima a veces está disfrazada de esta sobreexigencia. Otra señal que podemos encontrar como una señal sutil que puede indicar un riesgo suicida es que la persona empieza a tener una serie de acciones a las que no le encontramos lógica. Por ejemplo, que empiecen a desprenderse de objetos de valor, que empiecen a hacer planes o cuestiones que estén relacionadas con su muerte cuando no tenemos un antecedente como una enfermedad. Estamos hablando que si un chavito de 16 años dice voy a hacer mi testamento y es un chavito sano, es una acción que tal vez no tiene como una lógica y que puede indicar que hay una conducta suicida. O que de repente llegan y me compro una pistola o busco tener o guardar medicamentos, una soga, ¿no? Estas acciones a las que no les encontramos lógica. La pérdida o el descuido de relaciones, de cuidado personal, de proyectos, falta de interés en actividades en las que antes había interés, apatía o descuido de relaciones personales. Es muy importante que entendamos, como les decía, que no siempre el suicida se ve suicida. Y uno de los errores que existen en la prevención del suicidio es este. Cuando se hace un estudio del suicidio y se les pregunta el entorno del suicida, muchas veces la familia te dice: es que nunca me pasó por la cabeza, yo nunca me di cuenta. Pero ellos están metidos y no tienen esta objetividad, pero si se ve desde fuera, siempre el suicida avisa que se va a suicidar. Y para eso es importante aprender a distinguir estas señales sutiles. Hubo una campaña que en Inglaterra, una campaña británica que hizo una ONG, que esta campaña se llama La Última Foto, y el objetivo de esta campaña, que consistió en poner en diferentes lugares en la calle y lugares públicos la última fotografía de personas que se habían suicidado, y justamente buscaba mostrar que el suicidio no se ve como lo imaginamos. El suicida no es una persona que se la pasa llorando en un rincón, que está desaliñado, que está fachoso. Muchas veces el suicida se ve como las personas que vemos en estas fotografías. Lo que buscaba esta campaña era mostrar a estos protagonistas
que estaban celebrando su fiesta de cumpleaños, su graduación, que estaban con sus amigos, pero que realmente estaban en una crisis. Entonces, en los pies de foto de cada una de estas fotografías venía la edad de la persona, el nombre y cuántos días después la persona se había quitado la vida, como en este ejemplo que dice: 3 días después de esta fotografía, Rose se quitó la vida, de 31 años. Lo que se busca con lo que buscaba esta campaña era justamente desmitificar el suicidio y acabar con las percepciones erróneas y romper el gran estigma que rodea este tema y saber que el suicidio se puede prevenir. Pone esta foto, ¿no?, donde dice: 11 días después, Sofía se quitó la vida, después de su cumpleaños número 21. Y como les decía, como el eslogan o la frase de esta campaña es que el suicida no siempre se ve suicida. 3 días después de esta imagen, Ted se quitó la vida. El suicidio es algo que se puede prevenir. Cuando esta persona está en esta lucha entre la vida y la muerte, vamos a encontrar que al principio, cuando aparecen estas fantasías de evasión, cuando empiezan a convertirse en estas fantasías de muerte, vamos a encontrar señales sutiles. Pero cuando una persona decide ya suicidarse, vamos a encontrar una serie de signos o señales habituales que nos están poniendo estos focos rojos de que la persona puede llevar a cabo un acto suicida. El verbalizar directamente la idea o posibilidad de suicidarse. Una persona que piensa, habla constantemente de la muerte, del suicidio, o que está enfocado en ver suicidios que suceden a su alrededor, de artistas o de personas famosas. Amenazar o comentar a personas directas o confesiones directas sobre intenciones suicidas. No hay que tomarlo como un chantaje. Recuerden que una persona que amenaza con suicidarse realmente está diciendo que está experimentando una crisis. Personas que llevan a cabo determinados preparativos relacionados con su desaparición. Personas que reconocen sentirse solos, aislados, incomprendidos, que no pertenecen. Donde hay una pérdida de interés a cuestiones que antes me apasionaban o cuestiones que antes me motivaban. Encontrar cambios drásticos entre estar muy deprimido y de repente una mejora de forma repentina e inesperada. Conductas autodestructivas, como por ejemplo manejo borracho o manejo pasándome los altos o camino por la orilla de un edificio. El darnos cuenta que tienen autolesiones, ya sea como quemaduras de cigarros o cortes, y un intento de suicidio previo. Son señales rojas que nos dicen: esta persona necesita ser atendida para evitar y poder prevenir el suicidio. Es un tema muy complejo hablar del suicidio. Es un tema muy complejo hablar del suicidio en el adolescente, que abordar en una conferencia de 1 hora, 50 minutos, que es lo que tenemos de espacio en estas conferencias gratuitas del instituto, es como tener un poquito de información que les sirva a ustedes para poder entender que una persona en crisis viene desde un problema que no sabe o que no puede resolver, que se le convirtió en un conflicto y que de alguna manera la muerte es esa alternativa para solucionar ese problema. Les cierro esta conferencia con el hecho de que cuando hablamos de un suicidio, las personas que sobreviven al suicidio, los supervivientes, su vida cambia drásticamente. Se dice en la estadística que por cada suicidio
nos encontramos con 6 sobrevivientes afectados de por vida. Nos encontramos con 6 sobrevivientes que van a entrar en un estado de crisis y que van a requerir ayuda para poder manejar y trabajar esta crisis. Cierro esta conferencia con esta imagen. Esta imagen la publicó esta señora en Twitter. Su hijo de 12 años se suicidó y puso esta imagen con la frase de cómo un niño de 12 años querido por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella. Cierro la conferencia con esta imagen porque quiero que nos quedemos con la idea de que el suicida no se ve suicida, que muchas veces detrás de una máscara de una seguridad de un adolescente, detrás de una máscara de un éxito, de unas buenas calificaciones, puede haber un adolescente en crisis que está pidiendo ayuda y que necesita que se le valide lo que está sintiendo, que se le escuche y que se le brinde la ayuda profesional para evitar un suicidio. El suicidio se puede prevenir si estamos atentos hacia ellos. Les agradezco su atención a todos y cada uno de ustedes. Les deseo que tengan muy bonita tarde de viernes, muy bonito fin de semana. Les pongo una diapositiva de bibliografía con todo gusto y cualquier duda o pregunta me pueden escribir sin ningún problema.